Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que están escuchando esta edición del podcast de Lámpara Bíblica. Este que les habla su hermano Michael Castro y hoy es jueves 1 de julio del año junio del año 2017 y hoy pues quiero compartir con ustedes unas noticias. Continúo agradeciéndoles sus oraciones por mi mamá y pues les pido que la sigan manteniendo en oración. Está recuperándose, gracias a Dios, y estamos todavía pues esperando para que siga mejorando hasta que la puedan dar de alta al hospital. Hoy me encontré con una noticia que me causa una cierta tristeza, por otra parte me causa un poquito de indignación y por otra parte pues me causa preocupación y les voy a explicar. Un reciente estudio estadístico, ¿verdad?, estas encuestas que hacen allá en Estados Unidos, reveló que a muchos cristianos les preocupa más su reputación en la internet que su conciencia. No es que les dijeron, te preocupa más tu preocupación o tu conciencia. El estudio llega a esa conclusión luego de que le hicieron una serie de preguntas a las personas en las que se medía si lo que ellos valoraban más eran los principios o su persona. La encuesta revela que a la gente le está preocupando más lo que piensen los demás de ellos que lo que se le ha enseñado como correcto, y que la mayor preocupación de muchas personas es cometer un error en las redes sociales que les haga quedar en ridículo. Y esta es una encuesta que se hizo a cristianos. Fíjense en la preocupación de las personas hoy día, cuyas vidas están girando alrededor de las redes sociales y su mayor preocupación es cometer el ridículo. Esto lleva a uno a concluir entonces que por esta razón es que se ve personas que pueden ser muy piadosas, pero cuando están en las redes cambian de personalidad. Y el problema es que están como Pedro. Cuando a Jesucristo lo arrestaron y lo llevan allá a golpearlo, antes de crucificarlo, Pedro se va escondido entre las personas que estaban allí mirando. Y cuando está entre esas personas empieza a negarlo. De hecho, a Pedro no es la primera vez que le pasó eso. Después el apóstol Pablo tuvo que regañarlo porque cuando estaba con los judíos le sacaba el cuerpo a los gentiles, y cuando estaba con los gentiles pues era bien chévere con ellos. O sea que era una persona, el apóstol Pedro, pues era una persona que era influenciable por la pultitud, por las personas. Y hoy día hay muchas personas que están así. Fíjese que yo no estoy diciendo que esté mal, que esto sea algo malo. Esto es algo que pues parece una tendencia humana. Si la Biblia permite que del apóstol Pedro se dijera eso, es para que nosotros aprendamos. En un momento el gallo tuvo que recordarle, ¿verdad?, lo que estaba haciendo. En otro momento el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención. Pero, hermano y amigo, nosotros tenemos que tener convicciones. Cuando Jesús dijo, nuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Es que tenemos que tener convicciones, tenemos que tener un pensamiento que sea firme. No podemos estar de acuerdo a los vaivenes, ni tampoco moldarnos a la gente. Cuando el apóstol Pablo dijo en Gálatas 1:10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, hermano. Si estamos tratando de agradar a las personas, si estamos tratando de hacer las cosas para quedar bien con la gente, para que no nos saquen del grupo, hermano, usted se está alejando de Dios. El amor al mundo es enemistad contra Dios. Así que vamos a examinarnos y vamos a pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos buscando crear más amistad o estamos procurando dar testimonio? Y personalmente,
para mí la conciencia vale más que la fama. Regresamos en breve. Dios bendiga y regresamos nuevamente aquí a esta edición de Noticias Comentadas del podcast de Lámpara Bíblica con una noticia irónica. Es una ironía wow, terrible. Según una estadística, y esto lo revela el portal Christian Post, siempre les voy a dar los enlaces a las noticias que yo comento. El portal Christian Post dice que unas estadísticas revelaron que el 70% de las mujeres que se practican abortos se identifican como cristianas. Y estas son estas noticias que dejan a uno rascándose la cabeza. ¿Cómo yo me puedo identificar como cristiano y apoyar el aborto? Eso no cuadra. Es algo que se repele mutuamente. O sea, no se puede ser cristiano y desobedecer el mandamiento, que más claro no puede ser, que dice, no matarás. El aborto es un asesinato. Por lo tanto, este tipo de noticias a veces lo que pretenden es erosionar la convicción en las personas, la convicción en los jóvenes en especial, que son los que están viendo, ¿verdad?, leyendo estas cosas, la convicción que deben tener y mantener sobre respeto a la vida. Y además, es una falacia que porque una mayoría o aparente mayoría esté de acuerdo con algo, eso sea correcto. Eso es una falacia. Eso es lo que se conoce como la falacia del vagón. Algún día voy a hacer un programa acerca de falacias para que aprendamos a reconocerla. La mayoría no siempre va a tener la razón. Y muchas veces los medios están influenciando por medio de estadísticas. Las estadísticas se usan y las encuestas se usan muchas veces para manipular la opinión pública. Y los que viven en Estados Unidos y los que vimos en la contienda electoral vimos cómo se usaron estadísticas para dar una idea que era falsa. Ya todos saben que ganó el presidente Donald Trump, pero las estadísticas supuestas, los medios que favorecían a Clinton decían, la ponían a ella ganando. Y eso pasa en todos los países, aquí en Puerto Rico también ha pasado. Así que el 70% de las mujeres digan que se identifican como cristianas, y aquí yo tengo que poner esto un poquito en duda, porque yo dudo que en una clínica de aborto le pregunten a la persona la religión, pero como nunca he entrado a una, ni pienso hacerlo, hay que, ¿verdad?, informo lo que veo, aunque no lo creo. Pero si es cierto que el 70% de las mujeres que se practican abortos se identifican como cristianas, hay algo malito. Y hay que ponerse a pensar qué está haciéndose en las iglesias. Hay que empezar a predicar el mensaje. Hay que empezar a fomentar valores. Hay que empezar a decir y a inculcar el respeto por la vida. El aborto es asesinato. Y hay que enseñar esto en las iglesias. Hay que preparar a los jóvenes. Probablemente muchas de estas mujeres creen que ser cristiano es escuchar discos de música cristiana o ir un día a la iglesia, escuchar el sermón e irse a la casa. Ser cristiano no es eso. Bueno, y a lo mejor ellas piensan que eso es ser cristiano, se identifican como cristianas y pues se practican un aborto, ignorando totalmente que la Biblia manda a no matar. Así que, hermano, vamos a orar para que se cree más conciencia en las iglesias y esto no se siga repitiendo. Regresamos en breve.
Dios bendiga a los hermanos que todavía continúan aquí escuchando el podcast, un poquito extendido. Es que tengo unas cuantas noticias que comentar, ¿verdad? Y quiero que estemos al día. Un intento de censura se ha dado en el estado de Iowa, donde el estado lanzó un comunicado, lanzó lo que se llama un opúsculo, en inglés le dicen un brochure, informativo, donde decía que las iglesias que están en ese estado, como son lugares de acomodo público, legalmente son lugares de acomodo público, y como tales tenían que atenerse las reglas que regulan lo que se diga en los lugares públicos. O sea, según este comunicado, el Estado podía censurar los sermones y determinar qué sermones se podían decir y qué no, y qué temas se podían tratar y cuáles temas no. Y esto, de más está decir que, ¿verdad?, que tan pronto se lanzó este comunicado, las iglesias buscaron asistencia, porque esto es una clara violación a la primera enmienda. Esto es una clara violación a la primera enmienda, decir que el Estado puede regular lo que se diga en las iglesias por el mero hecho de que como las iglesias son lugares de acomodo público, y fueron un grupo de abogados de la asociación del Alliance Defending Freedom y, The First Liberty, que es otro grupo legal que asiste a personas religiosas en casos, ¿verdad?, donde se intenta violar sus derechos. Fueron allí al Estado y les tuvieron que recordar que la Constitución prohíbe al gobierno meterse en asuntos de la iglesia. Simplemente con decirle eso y darle ese recordatorio, ellos emitieron nuevamente un comunicado, corrigieron el error, entre comillas, y como quien dice, nada pasó. Pero mire, hermano, usted sabe que aquí sí pasó algo. Y es que esto fue un intento para ver si podían colarse en las iglesias a censurar, porque esa es la intención que hay detrás de la agenda de los grupos, estos grupos secularistas, los grupos ateístas, los grupos de LGBT, de homosexuales, que están buscando insertarse en los espacios religiosos para censurar todo lo que no les guste a ellos. Y esto fue un intento. Lo hacen pasar como un inocente rol, a ver si los cristianos se quedaban callados y lo dejaban pasar. Pero hay gente que está alerta, hay gente que estuvieron ahí y dijeron, no queremos que se nos censure. Y fueron y buscaron ayuda y lograron darse a respetar. Dar a respetar su derecho a la libertad de expresión y sobre todo a la libertad religiosa. Así que tenemos que estar alerta, hermano, porque estos son los nuevos intentos que hay por parte de los gobiernos. Cometen unos errores, entre comillas, para después, si se les da, pues ahí se quedan. Y si no se les da, pues echan para atrás y piden una disculpa y con eso aparentemente lo arreglan, pero no lo arreglan para nada. Regresamos en breve. Bueno, y regresamos nuevamente a esta edición del podcast de Lámpara Bíblica con la última noticia que quiero comentar. Y es que no, esta no es la última noticia, discúlpenme. Otra noticia de una victoria legal, disculpen. Alexia Palma es una educadora en salud. Es una joven que trabaja en el estado de Houston. Trabajaba en una clínica de salud dando orientaciones sobre salud. Y en una de sus clases, que era una clase sobre maternidad, ella tenía que tocar los temas de maternidad, prevención, y la clase pues tenía que incluir el tema de los métodos anticonceptivos. Y esta joven tiene convicciones, es católica, y ella solicitó que se le diera un acomodo razonable. Legalmente, un acomodo razonable es que a la persona que no puede hacer algo, ya sea porque no tiene la posibilidad de hacerlo por incapacidad o en este caso por una
motivo de conciencia, pues se le hace un acomodo para que pueda continuar haciendo su trabajo. Y esa parte que tiene que realizar se le da una ayuda o se le obvia y se le asigna a otra persona. Pues ella pidió un acomodo razonable. No se negó a seguir haciendo su trabajo, simplemente que cuando llegara el tema de la método anticonceptivo que incluyen la pastilla y también ahora las pastillas estas abortifacientes que hacen abortar, ella pidió que se le dejara entonces poner un video. Ella se iba, dejaba el video, cuando terminaba el video ya regresaba, porque ella no quería formar parte de esa enseñanza. Y por un tiempo todo iba bien. Por un tiempo le dio el acomodo razonable, pero el hospital cambia de administración. La nueva administración llega y le dicen que ya ese acomodo razonable no se le puede dar y que tenía que dar la clase tal y como estaba, o pues tenía que renunciar o sería despedida si se negaba. La joven decidió orientarse y busca ayuda legal. First Liberty Institute le proveyó la asistencia legal. Fueron y dialogaron con el hospital. Le dijeron que ya a la joven se le había dado un acomodo razonable y legalmente, cuando a una persona se le otorga algo en un lugar de empleo, es como decir, como si se adquirió un derecho, y mientras esa persona está ahí, usted no le puede quitar un derecho a una persona. Así que eso fue verdad lo que se arguyó allí. Y el hospital tuvo que reconocer que tenían que mantenerle ese derecho que ella tiene allí, que lo adquirió, y entonces decidieron transar. Así que la joven obtuvo esa victoria, el First Liberty obtuvo la victoria, gracias a Dios, porque dio a valer sus derechos. Quiero finalizar con esta noticia que me preocupa y también me indigna. Hay artistas cristianos con miedo. De por sí el término artista cristiano son cosas que para mí no cuadran. Una no pega con la otra, pero pues. Muy pocos cantantes cristianos pues, han dado su opinión sobre el aborto y el matrimonio homosexual. Y según una noticia, ¿verdad?, que salió publicada en el portal Noticia Cristiana, estos cristianos lo hacen por evitar ser tildados de homofóbicos. Estoy citando de la noticia. Lo hacen por evitar ser tildados de homofóbicos, de promover un discurso de odio contra homosexuales o simplemente impedir que sean atacados por organizaciones LGBT, organizaciones gay. Y esto sale en la noticia cristiana porque el artista Lily Goodman dio su opinión y creó un debate. Supuestamente un debate porque ella dijo pues que el matrimonio es entre hombre y mujer. O sea, eso no es causa de debate. Ella está diciendo lo que dice la Biblia y ya. Y tiene todo el derecho a expresarlo. Que es artista cristiana. Que se expone a que dejen de comprar los discos. Bueno, si hay gente que van a dejar de comprar el disco porque esa artista está expresando su derecho a la libre expresión, pues entonces hay un problema. Y el problema lo tienen las personas que creen que por ser de esta manera así intolerante y que van a forzar a la gente a decir lo que ellos quieran y ceder a la presión de estos grupos pequeños de minoritarios que son pequeños por hacer mucho ruido, pues hay que pensar si vamos a obedecer a Dios o a los hombres. Así que hay que tener valor. Hay que tener valor, decir las cosas como son. Y Lily Goodman expresó lo que dice la Biblia, no se le puede censurar por eso, y está correcto lo que hizo. El que está mal es el que empiece a tildarla de homofóbica, entre comillas. Es un término inventado, después vamos a hacer un programa contando la historia de eso. Y el que la esté tildando, ¿verdad?, como de discurso de odio. No es odio decir lo obvio.
es información. Y además, hermano y hermana cristiana, y esta vez me dirijo a los hermanos y hermanas cristianos. La primera noticia que comenté es de la gente que tiene miedo a hacer el ridículo en internet o a que, pues, a cometer un error y tienen más miedo, protegen más su reputación que su conciencia. Y con esta noticia que estamos terminando de una artista cristiana que por expresar lo que es correcto y lo obvio, se expuso a un alegado escándalo. Tenemos que tener en cuenta algo, hermano. Cristo dijo en su palabra, Mateo 10:34, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. El discurso cristiano, el mensaje cristiano hace una de dos cosas. Convierte o enoja. Bueno, hace tres. Convierte, enoja o restaura. Pero no entretiene, ni tampoco se amolda a los caprichos de la sociedad, ni tampoco a los moldes del political correctness o esta forma ahora de buscar expresarse de manera tal que no se ofenda a nadie. Y es muy difícil hoy día donde todo el mundo se ofende por cualquier cosa. El cristiano no está para amoldarse a la sociedad, sino para decir lo que Cristo dijo. Y lo que Cristo dijo es fuerte. Lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia. Uno se ajusta o no se ajusta y asume sus consecuencias en el día de juicio final. Bravo por la artista Lily Goodman. Bravo por todas estas personas que se han dado a respetar, que han dado a valer sus derechos. Y hermano, coja ejemplo y no tenga miedo, que Dios está con usted. Y así como protegió a Daniel en el foso de los leones, protegió a Pedro cuando lo juzgaron y querían apedrearlo, y igualmente a Pablo, a usted lo va a proteger. Así que no tenga miedo de decir lo correcto, de hacer lo correcto. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Esta es una edición un poquito extendida. Así que me disculpan. Si no la puede escuchar completa, pues escucha una parte y después escucha otra. Y recuérdese, comparta con sus amistades. Dios les bendiga.